Me toca una hora complicada, así es que vamos a ver cómo nos va. Mi nombre es Stephen, soy arquitecto para Latinoamérica, vivo en un avión. De hecho, ahorita me tengo que ir. La idea de hoy es poder compartir con ustedes pues, algunos conceptos interesantes con respecto a las infraestructuras críticas, pero voy a plantearlo desde otro punto de vista. O sea, típicamente cuando hablamos de este tema o de estas situaciones, siempre lo enfocamos, mira, wow, esto fue lo que hicieron en Ucrania o esto fue lo que hicieron en la planta en México, etcétera, etcétera. Vamos a verlo desde el punto de vista de qué estamos dejando de hacer, ¿no? O sea, entendemos que los atacantes tienen tiempo, los atacantes pues están motivados, ganan mucho dinero, pero veámoslo desde la perspectiva de nosotros como responsables de proteger una infraestructura, pues cuáles son esos elementos y cuáles son esos aspectos que hacen que estos ataques sean totalmente exitosos. Entonces vamos a hablar un poco sobre qué es lo que está ocurriendo a nivel mundial. Vamos a ver, entiendo yo, 3 elementos, pueden haber más, pero 3 elementos que considero importante que tengamos claros, típicos inconvenientes que realmente nosotros todos los conocemos, pero aún así los cometemos. Vamos a hablar un poco sobre el enfoque arquitectónico y algunas lecciones aprendidas. Cosas interesantes, ustedes sabían que hoy día habemos alrededor de 4.1 billones de usuarios en Internet. Eso es básicamente el 53% de la población actual. Ahora, lo más interesante de esto es que hay un 3.5 billones de estos 4 billones que utilizan y acceden a Internet a través de dispositivos móviles, ¿no? Ahora, esto nos da una expectativa interesante de cómo está, qué tan dinámico está el mundo con respecto al estar conectado, ¿no? De hecho, esperamos para el 2020 50 billones de dispositivos conectados, ¿no? Ahora, otro dato interesante es que en los últimos 2 años se han generado aproximadamente el 90% de los datos que hoy día tenemos disponibles. Entonces, excelente, maravilloso que tengamos ese tipo de comunicaciones, pero así como nos ayuda a nosotros desde el punto de vista de negocios, también pues es una apertura para el atacante, ¿no? Ahora ya tengo más vías, más formas de poder acceder a esas infraestructuras, ¿verdad? Y poder contemplar y poder hacer lo que el atacante quiere hacer. Aquí tenemos algunos ejemplos de situaciones, por ejemplo, donde han sacado fuera de servicio fábricas, donde han ¿cómo se llama?, vulnerado algunos dispositivos médicos, ataques a través de diferentes técnicas como ransomware, como malwares, afectando también sistemas de energía. No, o sea, la verdad que a través de toda esta característica dinámica que tenemos para podernos comunicar, pues también el atacante tiene pues su rol, ¿no? en todo esto. Ahora, la situación aquí es interesante. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Esto es una vista muy general de lo que ocurrió el año pasado, donde básicamente el 47% de las industrias de sistemas e infraestructuras críticas, pues al menos tuvieron 1 o 2 brechas, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de infraestructuras críticas, entendamos el concepto de que estamos hablando de sistemas que, ¿por qué no?, soportan la operación de un país, como es la energía, como es transporte, como es la salud, ¿no?
Y al final, pues esto nos da una perspectiva interesante de lo que realmente está ocurriendo. Ahora, aquí la pregunta interesante es, ¿qué estamos dejando de hacer? ¿Por qué? Porque muchas veces yo converso, tengo oportunidad de conversar con clientes y al final me dicen, mira, sí, es que ingresaron, nos modificaron tal parámetro, entonces sacaron fuera de operación un equipo, pero al final la gran pregunta que hoy día nosotros nos tenemos que hacer es, ¿qué estamos dejando de hacer? Y para esto yo he identificado 3 elementos que entiendo pues que pueden ser importantes, ¿no? El primero es la visibilidad. Vamos a ver, yo no puedo proteger lo que yo no veo. Entonces, ¿cómo yo voy a realmente a proteger una infraestructura crítica si yo no la conozco? Yo no sé cómo opera, yo no sé qué elementos son partes de ese flujo de negocio, ¿no? Y la visibilidad es fundamental dentro de este tipo de entornos. Máxime que conocemos que hay ciertas características que este tipo de infraestructuras tienen. Entonces, el tema de la visibilidad es un elemento importante. El otro aspecto tiene que ver con las configuraciones. Por ejemplo, hoy día se estima que alrededor del 45% de los protocolos que hoy día se utilizan tienen, ¿qué? 40 años de estar utilizándose, ¿verdad? Y en aquella época de repente no fueron concebidos con ningún aspecto o con ningún elemento adicional desde el punto de vista de seguridad. Hoy día, por ejemplo, recuerde lo que ocurrió con el tema de WannaCry, ¿no? O sea, muchas entidades, muchas organizaciones se vieron afectadas. ¿Por qué? Porque resulta que utilizaban todavía sistemas operativos que ya por sus diferentes fabricantes fueron estimados desde el punto de vista de fuera de servicios, que ya no se le daba mantenimiento, pero aún así, por el tipo de negocio y por el tipo de aplicación que utilizaban, pues algunos fabricantes solo lo tenían homologados desde utilizando ese sistema operativo. Por ejemplo, uno de los casos más impactantes que ocurrió con el tema de WannaCry fue todo lo que fue la red de cajeros automáticos de una entidad financiera en Asia, donde básicamente se cifraron 60,000 cajeros automáticos, para que tengan una idea, ¿no? Si todos recuerdan el timeline de WannaCry, fue viernes, ¿verdad? Y lo que eso ocasionó a esta entidad financiera. Básicamente yo hice un análisis de cuánto costó esto, perdón, en términos muy generales. Por ejemplo, ellos destinaron 200 personas en jornadas de 12 horas durante 3 días. Eso aproximadamente generó alrededor de 7,200 horas hombre, ¿verdad? Ahí se paga $57 la hora, estamos hablando de casi $400,000 solo poner en up and running los cajeros automáticos. Ahí no estamos tipificando, por ejemplo, lo que dejaron de hacer esas 200 personas. Tampoco estamos tipificando el impacto desde el punto de vista de reputación que eso pudo llegar a tener. Simple y llanamente sucedió una situación, uno de mis canales transaccionales o uno de los flujos de negocio está dejando de operar, y esto fue lo que realmente se generó para poderlo poner up and running. ¿Y qué era el tema? Pues muchos de esos carros automáticos utilizaban la versión de XP, donde todos hoy día sabemos que Microsoft hace, no sé, tres años atrás había anunciado ya que no le iba a dar soporte, que no le iba a dar mejoras desde el punto de vista de seguridad. Pero la aplicación específica que utilizaban esos sistemas solo estaba homologada con XP, ¿ok? Entonces ahí es donde realmente nosotros tenemos que entender, y el por qué, por ejemplo, estoy haciendo esta analogía de que si yo tengo la visibilidad y conozco que esa infraestructura opera de esa forma, pues yo tengo que ser responsable de buscar controles compensatorios para poder mitigar esa situación, ¿verdad? A sabiendas que el sistema operativo en este caso no me da los requerimientos que yo realmente necesito desde el punto de vista de protección. Y el tercer elemento tiene que ver con el error humano. Hay estadísticas que hablan que dicen que el 95% de los incidentes de seguridad corresponde a un error humano.
que desembocan en sustracción de información, modificación de información, cifrado o secuestro de información. Entonces, este es un tema interesante, ¿no? Y al final, todos aquí sabemos que es el eslabón más débil de la cadena, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo para poder realmente entender esto? Yo les garantizo que muchos de ustedes me van a decir, sí, pues tenemos que definir un buen proceso de concientización, cómo educar a nuestros usuarios a que realmente utilicen la información de una forma más adecuada, ¿no? Y esto sucede en cualquier entorno, en cualquier proceso, y hemos visto pues que en el lado de infraestructuras críticas esto es uno de los elementos más delicados, y el caso más impactante ha sido el caso de Ucrania, ¿no? Donde básicamente pues el impacto ocasionó, por ejemplo, que se perdiera el servicio eléctrico por 6 horas, que afectara a más de 1.5 millones de personas, ¿verdad? Y ojo, sin considerar desde el punto de vista de negocio lo que esto ocasionó, ¿verdad? Y al final esto fue una mezcla de varias situaciones. Si recordamos, básicamente esto fue un proceso que inició con un correo electrónico donde básicamente se adjuntó un archivo, ¿verdad? Bajo el concepto de APTs, y lo que generó el proceso del ataque es empezar a darle ese movimiento lateral a esta amenaza en particular hasta poder lograr llegar a cumplir su objetivo. Básicamente el archivo lo que contenía era un macro donde básicamente ese macro podía capturar a través de keylogging todo lo que uno está digitando, ¿verdad? Típicamente uno que digita usuarios, contraseñas, ingresos a ciertas aplicaciones, ¿verdad? Esto logró robar las credenciales suficientes para poder tratar de ingresar. Ahora, desde el punto de vista del uso del aplicativo de la infraestructura de SCADA, digamos, no fue el problema. O sea, en realidad lo que trataron de hacer es correr una rutina de kill disk y básicamente borrar todo lo que es el proceso de la aplicación de control de sistemas industriales, lo cual ocasionó pues este apagón, ¿verdad? Lo cual ocasionó que Ucrania pues durante 6 horas no tuviera fluido eléctrico. Entonces, esto es un ejemplo interesante de varias cosas que se mezclaron de las que vimos, ¿verdad? Hablamos de la visibilidad, ellos no fueron capaces de poder realmente entender qué era lo que estaba ocurriendo. 2, tenemos la presencia de alguna configuración, de algún procedimiento que no estaba totalmente parchado. Y tercero, pues obviamente el error humano, el darle doble clic a todo lo que me reciben, ¿no? O sea, realmente sin saber, sin entender si eso tiene un impacto o no. Simple y llanamente, pues el uso de los mismos servicios tecnológicos que tenemos, pues ocasionan este tipo de situaciones. Entonces, al final lo que estamos viendo aquí es toda una serie de eventos que si somos honestos y transparentes, pues los deberíamos de entender, ¿no? Desde una perspectiva más proactiva. O sea, si a mí me hablan de que yo necesito, si yo tengo configuraciones desactualizadas, con falta de parches, con servicios inseguros aplicados, posiblemente todos ustedes de aquí sepan qué es lo que hay que hacer. Pero ¿por qué no se hace? O sea, ese es el punto importante y el por qué nosotros estamos dejando de hacer cosas, le estamos dando todo el espectro para que el atacante sea sumamente exitoso. O sea, de hecho este ataque fue catalogado exitoso. ¿Por qué? Porque se logró su objetivo, ¿no? ¿Verdad? En algunos casos podemos tener algunos, algunos procesos que nos ayuden a tratar de mitigar en su máxima expresión, pero aquí no. O sea, aquí se unió todo el proceso para que realmente fuera exitoso. Ahora, ¿por dónde debemos de iniciar?
Y esto es importante que lo entendamos, e incluso podemos utilizarlo para cualquier industria. No necesariamente tiene que ser infraestructura crítica, pero también puede ser utilizado como un buen modelo para la parte de retail, por ejemplo, para los hospitales, clínicas, etc. La verdad que es un modelo muy interesante, donde básicamente tenemos 4 principios importantes. Vamos a ver, dijimos, cuando hablamos de la visibilidad, hablamos de esta frase que espero que no se les olvide: yo no puedo proteger lo que yo no veo. Entonces debemos de empezar por ahí, debemos realmente entender cuáles son los flujos de negocio que hoy día tenemos dentro de nuestra organización, ¿verdad? Una vez que los identificamos, vamos a determinar cuáles son los posibles riesgos asociados que pueda generar la ruta completa de ese flujo de negocio, ¿verdad? Una vez que ya hemos identificado esto, vamos a definir cuáles son las capacidades que se requieren para poder enfrentar cada uno de esos riesgos que previamente fuimos definiendo dentro de este flujo de tráfico. Y luego viene la parte más fácil para ustedes, es decidir con quién van a hacer ese proceso. Pero lamentablemente muchos por ejemplo, este principio típicamente no se utiliza, sino que salimos, compramos X o Y infraestructura y luego vamos a ver cómo vamos adaptando eso a mi entorno. Y muchas veces es cuando nosotros perdemos la oportunidad de poder hacer buenas inversiones, o inversiones que sean escalables, inversiones que me permitan procesos de automatización, incluso inversiones que me permitan reducción de costos operativos. Pero si no seguimos este principio, que es sumamente básico, vamos a seguir haciendo lo mismo, ¿ok? Ahora, este es un ejemplo en un escenario, en una infraestructura de un acceso a una clínica, ¿no? El escenario es el siguiente, ¿no? Obviamente los doctores tienen que estar leyendo constantemente los registros del paciente, ¿no? Para saber realmente, por ejemplo, qué dosis, sobre qué medicamento hay que darle, para ver la evolución de ese paciente con respecto a la enfermedad que se le está tratando, ¿verdad? Y obviamente, pues, así como está el doctor, van a estar las enfermeras y van a estar varias personas pendientes de la salud de ese paciente, pero para eso necesito tener acceso a toda esa información. Entonces, poderla acceder donde yo esté. El doctor puede estar en un momento en una clínica o una ubicación geográficamente remota, puede estar en una sala, en un consultorio. Entonces, al final, el doctor necesita que la información esté accesible. Otro de los aspectos interesantes es cuando tenemos esa situación es cómo vamos a determinar, y por ejemplo, este caso es el flujo de negocio, ¿verdad? Que vimos dentro del principio que estamos viendo aquí, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a hacer el proceso de riesgo? Un marco de referencia como NIST nos ayuda a realizar eso. La verdad que es uno de los marcos que en lo personal me agrada mucho, es sumamente sencillo y se hace en 7 pasos fácil. Primero, lo que tenemos que hacer es entender en qué situación me encuentro, cuáles son los aspectos y los alcances. Ojo, recuerde que la seguridad es un habilitador de negocio, entonces no perdamos la perspectiva de que lo que vayamos a ir definiendo tiene que estar alineado a los objetivos de negocio, ¿ok? Luego vamos a crear un perfil de lo que yo realmente me encuentro, ¿verdad? Esto es como, no sé, como ir a confesarse y decirle al Padre: estos son mis pecados, no sé, esa es mi posición actual. Luego vamos a empezar a entender hacia dónde yo quiero llegar, y la diferencia entre lo que yo tengo y lo que quiero llegar es lo que se conoce como el gap analysis, y ese va a ser el elemento detonante para que yo pueda definir cuál es la estrategia, cuáles son los pasos a seguir, cuáles son los procesos que yo debo de implementar, que debo modificar o que debo de incluir dentro de toda esta estrategia de ciberseguridad. El marco
nos ayuda mucho a tener claro cuál es el norte de lo que queremos llegar asociado a los objetivos de negocio. Y el otro aspecto es realmente entender, una vez que ya yo tengo todo este escenario de riesgos, todo este escenario de los flujos de tráfico, cuáles son las capacidades a las cuales yo necesito empezar a trabajar. Y para eso, en este caso en particular, vamos a definir 3 aspectos importantes. Hablamos de visibilidad, hablamos de segmentación, ¿verdad? Perdón, y hablamos de acceso remoto. Son algunas de las principales objetivos que de repente cualquier organización puede tener dentro de su ecosistema o dentro de su entorno como objetivo de negocio, ¿no? Entonces, volvemos al caso de la clínica. Entonces, vea qué interesante. Cuando yo necesito definir un flujo de negocio, es exactamente esto, sentarnos y ver, ok, el médico se va a comunicar a través de qué componentes están involucrados dentro de esa conectividad que él hace, ya sea, por ejemplo, en este caso en particular, lo estamos viendo a través de una conexión vía wireless o vía inalámbrica, cuáles son los elementos desde el punto de vista de capacidades que vamos a ir integrando conforme el flujo de tráfico va avanzando dentro de la infraestructura. Esto es lo primero que tenemos que hacer para poder realmente entender la importancia y la prioridad que tenemos que darle a ese flujo de tráfico y que tengamos los insumos suficientes para realmente empezar a decir en qué puntos puede generar o puede haber algún riesgo, el impacto que esto puede llegar a generar, ya sea modificación de datos, ya sea secuestro de información, ya sea inhabilitación del servicio como tal, ¿no? Entonces, esto nos ayuda y nos da una perspectiva a 33,000 pies de altura de lo que realmente estoy haciendo en ese flujo de negocio. En este caso es una clínica, pero bien podemos tener un flujo de negocio hacia un canal transaccional, por ejemplo, un kiosco electrónico o un ATM o un servicio dentro de una tienda, ¿sí? O sea, cada uno de ustedes va a tener estos objetivos de negocio y es parte de lo que tenemos que identificar, ¿no? Entonces, ¿por qué la visibilidad? Y esta es la tercera vez que lo digo, no, yo no puedo proteger lo que yo no veo. Entonces, necesitamos realmente entender qué es lo que hay. Necesitamos entender qué tipos de aplicaciones, qué tipos de servicios, qué tipos de información en términos del flujo de datos se está generando dentro de este proceso, ¿no? Y esto nos va a ayudar a empezar a tener información suficiente para ir construyendo este enfoque arquitectónico. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una inversión en capa 2, capa 3, ¿en qué pensamos? En que, por ejemplo, si es una oficina remota, ok, voy a conectarlo a una WAN, ¿no? Y esa oficina remota ocupa una red LAN, ¿verdad? Pero más allá de eso, nosotros no pensamos si a lo mejor una infraestructura de capa 2, capa 3 puede ser parte fundamental de un proceso de ciberseguridad, ¿verdad que no? No, incluso yo les garantizo y me atrevo a decirles aquí que ustedes, cada uno de ustedes, ya tiene más del 85% de la inversión ya hecha y no la utilizan para poder entender y tener esa visibilidad de lo que realmente está ocurriendo en esa infraestructura, ¿verdad? Entonces, el porqué y la importancia de la visibilidad dentro de un ecosistema de este tipo, ¿ok? El otro aspecto es la segmentación. Ok, hemos visto que, vamos a ver, hay 3 cosas que quiero decirles por si no las sabían. Una, no hay seguridad 100%, ¿verdad? Ni modo. El otro aspecto es que las amenazas nunca van a acabar. Y lo otro es que ustedes no van a poder bloquear el 100% de los ataques, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el problema? O sea, esa es la realidad, ¿o no? ¿Verdad? De hecho, si vemos en una balanza, ustedes, vamos a ver, no tienen tiempo,
De repente no tienen el presupuesto que ustedes desearían tener y posiblemente no tengan los recursos suficientes para poder enfrentar situaciones de esa índole. Ahora veamos el lado oscuro de la fuerza. Están totalmente motivados, ganan mucho dinero y tienen todo el tiempo del mundo. Entonces, ¿cómo alguien me va a decir que estamos en una pelea justa? ¿Verdad que no? O sea, seamos claros y transparentes. O sea, estamos en total desventaja y tenemos que buscar hacer cosas con lo que tenemos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, un ejemplo fue el que les comenté con respecto a la capa 2, capa 3, o sea, poder utilizar esa infraestructura. El otro ejemplo es cómo segmentar. O sea, al entender que tenemos estas limitaciones, obviamente aquí cabe mucho sentido, por ejemplo, buscar estrategias para automatizar, buscar estrategias de cómo yo puedo aislar tráficos maliciosos dentro de una infraestructura, tomando en consideración que tengo escasez de gente, de que de repente no tengo herramientas importantes. Entonces, ¿cómo poder realmente con la segmentación buscar una estrategia para poder aislar componentes que están generando algún comportamiento malicioso? ¿Verdad? No es lo mismo, por ejemplo, de que yo pueda tener una red operando en un 80%, teniendo un 20% aislado por tráfico malicioso, que sea al revés, que solo tenga operando el 20% de la red porque el 80% está inhabilitado, ¿verdad? Entonces tenemos que utilizar estos principios y toda esta información y todas estas características que hoy día tenemos. Todo el mundo tiene equipos de capa 2, capa 3. Utilicémoslos para este tipo de estrategias, para poder defendernos y poder aislar de una forma más automatizada este tipo de amenazas que se están generando. Y el tercer elemento tiene que ver con el acceso seguro. Vamos a ver, aquí van a ver dos cosas interesantes. Ustedes sabían que el atacante, cuando define su estrategia de ataque, el 70% de esa estrategia de ataque se enfoca ¿qué? En el endpoint, ¿verdad? Y el endpoint, recuerde, lo podemos ver desde un punto de vista de movilidad, ¿no? O sea, Gartner menciona que en el 2020 alrededor del 40% de todas las compañías van a entrar dentro del concepto de movilidad. O sea, eso quiere decir que un usuario puede estar dentro y fuera de la infraestructura y va a tener acceso a la información, ¿verdad? Entonces, esto es uno de los aspectos que hoy día tenemos que tomar en consideración. De hecho, cuando nosotros hablamos de los pilares fundamentales para ejecutar o construir una arquitectura de seguridad, son el endpoint, la red y el cloud. Y a través de esos tres pilares es donde vamos a ir construyendo por qué ocupamos accesos seguros, por qué ocupamos protección en esa capa, porque entendemos que la movilidad es un elemento importante para una transformación digital de cualquier organización, ¿no? Y obviamente esto nos va a ayudar a entender cuál es la postura, cuáles son las características, sobre qué contexto en específico esa conexión se tiene que dar. Recuerden, entre más información de contextos yo tenga, mejores decisiones yo puedo tomar para realmente enfrentar lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que empezar a definir, pues, lineamientos importantes sobre cosas o inversiones que ya tenemos. Utilicemos marcos de referencia que ya han sido probados, que ya han sido trabajados, que muchos gobiernos y muchas instituciones que manejan infraestructuras críticas lo utilizan. NIST. Busquemos un enfoque alineado al negocio. Recuerde, la seguridad es un habilitador de negocio. Ya no somos aquel ente que teníamos en nuestro vocabulario la palabra no, eso no se puede hacer. No, eso no se puede hacer. Claro, es la más fácil, la forma más fácil de poder gestionar un proceso de ciberseguridad. Hoy día eso ya no ocurre.
Hoy día tenemos que entender que nuestro rol está cambiando, nuestro rol se está convirtiendo en ese elemento innovador, en ese elemento de habilitador, pero de una forma segura. ¿Ok? Otro de los aspectos interesantes es el realmente estar monitoreando lo que está ocurriendo, ¿verdad? Esto nos va a ayudar mucho a entender, por ejemplo, los famosos movimientos laterales que los atacantes típicamente hacen. ¿Para qué? Para buscar poder propagarse más. Por ejemplo, WannaCry, uno de sus tareas que hacía era, una vez que ingresaba dentro de la infraestructura, corría una aplicación que se conoce como Nmap, que todo el mundo la conoce, por supuesto, que básicamente lo que me hace es que escanear para poder determinar qué tipos de servicios, qué tipos de puertos son los que yo tengo, y eso le permitía a esta amenaza moverse lateralmente y buscar ¿qué? Escalar ¿qué? Privilegios, ¿verdad? Porque entre más privilegios yo tenga, de repente puedo tener más acceso ¿a qué? A cuál es el activo más importante que yo tengo que proteger, los datos, ¿verdad? Y lo otro interesante es, y esto es algo que paulatinamente va a ir creciendo, es enfrentarnos a esos componentes innovadores o dispositivos innovadores. Por ejemplo, hoy día estuve una conversación con un cliente y él decía, mira, no, es que eso no me pertenece, no, eso es tuyo, eso es tu problema, ya, cuelga el teléfono y claro, me vuelve a ver y me invita a su problema y me dice, mira, Stephen, es que no, el tipo de seguridad física me está diciendo que ahora yo tengo que ser responsable de las cámaras de video. Y digo, Entonces le preguntaba, ¿y qué? ¿Esas cámaras de video se conectan a la red? Sí, claro, me hizo comprar unos switches y la mitad de esos puertos están desocupados, fue un desperdicio. Sí, se conectan a la red. Le digo, ajá. ¿Y la aplicación que utiliza para acceder a esas cámaras está en la red? Sí, claro, por supuesto, está en la red, es un servidor, o hay varios servidores, uno que maneja las imágenes, otro los videos, ¿verdad? Para futuras investigaciones o situaciones que nos permita acceder a esa información. Ok, ¿y todo eso está conectado al core? Sí. ¿Es su problema o no? Es su problema hoy día ya. Entonces ya no nos podemos desprender de que ya tenemos, por ejemplo, controles de acceso que están conectados a la red, energía eléctrica que está conectada a la red, ya es un dispositivo más. Y esto es parte de lo que implica el poder definir mejores prácticas. Entonces, recuerde, visibilidad, segmentación y control de acceso. 3 elementos fundamentales para definir y construir una arquitectura de seguridad. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Me quedan 7 minutos. Yo sé que están duros. Dígame, caballero. ¿No tiene un micrófono para que él pueda? O si usted habla duro. Sí, yo sí. Existen ciertos controles que tienen que ver con lo que las empresas hoy en día están adquiriendo, ¿cierto? Y están invirtiendo en esos controles, más que desde una perspectiva que quizás busque generar una ciberseguridad real. En realidad he visto hartos casos que para cumplir con una normativa, para cuando viene o se deja caer una PCI, una T205, etcétera, vamos cumpliendo lo que nos pide la auditoría. Y en base a eso salen estos controles y los implementan de una manera a la rápida, como lo hacemos acá en Chile de repente, y no buscan justamente el tema de lo que es cubrir y generar un buen proceso de cobertura con respecto a lo que es el gap de seguridad que tú mencionas. Frente a eso, ¿cómo sería la forma de abordarlo? Hoy en día
Hay pocas empresas que se dediquen acá en Chile a hacer un assessment, y la idea tampoco es caer en un proceso que dure meses tratando de levantar el flujo de trabajo. ¿Cómo ves tú ese desafío y qué respuesta nos darías? Listo, muy buena e interesante pregunta. Y siempre los datos estadísticos son interesantes. Por ejemplo, ¿usted sabía que el 88% de las organizaciones que se someten a un proceso de compliance, por ejemplo PCI, al año lo pierden? Vamos a ver si me explico. O sea, hacen el proceso para salir del paso, no recuerdo la palabra que usted utilizó, pero la entendí perfectamente, simple y llanamente porque viene el auditor y me evalúa. Y después me olvido de eso, y después el problema va a venir el otro año, y el otro año, y el otro año, y pues básicamente estamos desgastando todo el proceso, porque eso no se establece como un marco referencial, como un marco de estrategia. Ahora, la forma de poder medir eso tiene que ver con procesos de poder realmente tener métricas para poder establecer cada cuánto cambia esa infraestructura. Porque, por ejemplo, en el caso de PCI, el cambio es muy significativo. Por ejemplo, si hay un servicio que se incluye dentro de ese proceso, ese servicio puede afectar el proceso de no cumplimiento. Entonces, una de las formas más fáciles de poder contrarrestar los temas de compliance es segmentar. Segmente y trabaje lo único que tiene que ser objeto a un compliance. Pero ¿qué hacemos? Como tenemos una arquitectura bastante desordenada y no sabemos realmente qué es lo que hay, esto va a ser doloroso para las consultoras, pero ni modo. Yo contrato una consultora y lo que me va a hacer es un análisis de todo. Y a lo mejor de esa red solo el 15% hacía referencia al uso de datos de tarjetavientes. Pero como no tenía la visibilidad de cuáles eran esos procesos, cuáles eran esos elementos, y tampoco conocía cuáles eran las capacidades que estamos utilizando para evaluar eso, pues esto se vuelve una bola de nieve. Entonces, mi sugerencia es NIST. NIST nos va a ayudar mucho a identificar esos procesos, me va a ayudar mucho a determinar cuáles son los procesos de respuesta hacia eso, y con los gap análisis yo voy evaluando el aumento o la desconformidad que yo voy teniendo dentro del proceso de compliance a nivel general. Entonces son situaciones que hacen referencia a la visibilidad, la segmentación, elementos que nos van a ayudar a medir el progreso de un proceso de cumplimiento normativo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Por tiempo estamos pero ahí dice 2 minutos 27. Agradecemos la presencia de Stephen con un cálido aplauso y un reconocimiento de parte de Cybers. Listo. Gracias. Gracias. Gracias.